Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de cálculo 2. Estamos viendo el tema de vectores. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el álgebra vectorial con algunos acápites pertinentes. Vamos a empezar viendo lo que es la suma de vectores. Bien, para la suma de vectores vamos a considerar lo siguiente. Partimos de lo siguiente. Vamos a tener dos vectores. El vector A, que puede tener componentes A sub 1, A sub 2 y A sub 3. También podemos tener por acá el vector B de componentes B1, B2 y B sub 3. Entonces tenemos dos vectores, pueden ser más. También la dimensión o el orden puede ser distinto. Acá, por ejemplo, este es de orden 1 por 3, una fila y 3 columnas. Esta también es una fila por 3 columnas, vale decir que tienen que tener la misma dimensión. Ya no se olviden, la dimensión es el número de filas o columnas, y columnas, mejor dicho, o también le llaman algunos orden del vector. ¿De qué orden es este vector? Por ejemplo, es de una fila por 3 columnas. Lo propio con el segundo es una fila por 3 columnas. Puede haber su expresión en forma vertical, habíamos visto en una clase anterior, a eso le llamamos vector columna, ¿no? Estos son vectores fila. Entonces, teniendo dos vectores A, B, de la misma dimensión u orden, la suma va a estar dada de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que el vector A más el vector B va a ser igual a los componentes, vamos a anotar A sub 1, A sub 2, A sub 3, más los componentes del segundo vector, B1, B2 y B3. Y esto se va a dar de la siguiente manera. Al ser ambos vectores de la misma dimensión u orden, lo que hacemos para sumar es agarrar componente a componente, ¿no? Entonces se va a sumar el componente 1 del vector A más el componente 1 del vector B, coma, el componente 2 del vector A más el componente 2 del vector B y finalmente el componente 3 del vector A con el componente 3 del vector B. De esa forma se procede a la suma de vectores. Ese es el método analítico. En mucha bibliografía encontramos métodos geométricos que son interesantes, pero para fines de la materia de momento lo podemos ver de esa manera. Entonces, tenemos esta expresión que nos va a ayudar a encontrar la suma de vectores. Esto se puede generalizar para una dimensión n, vale decir vectores que tengan más componentes o menos, en este caso si son dos, ¿no? Una fila, dos columnas, solamente dos componentes, el criterio va a ser el mismo. La suma es componente a componente. Entonces, de esa manera vamos a operar con esta primera definición de suma de vectores. Bien, otra definición importante que necesitamos es el producto de un escalar por un vector. Producto de un escalar por un vector. Bien, para eso vamos a otra vez enunciar lo siguiente. Sea nuestro vector A de componentes A1,
A2 y A3, y sea C un escalar puede ser también K, como en alguna bibliografía se ve. Entonces vamos a definir el producto de un escalar por un vector de la siguiente manera. C por el vector A va a ser igual a la escalar por todo este vector A que tiene componentes A1, A2 y A3. A1, A2 y A3. ¿Cómo va a operar el escalar? Se va a distribuir a cada componente del vector. Vamos a tener entonces C por el componente 1, C por el componente 2, C por el componente 3. Ahí está, ¿no? Y ese es el producto de un escalar por un vector. Entonces, esta también vamos a utilizar para hacer algunos ejercicios. Muy bien, entonces en el álgebra vectorial empezamos viendo la suma de vectores, el producto de un escalar por un vector. Reiteramos, en el primer caso esto puede ser para dimensiones mayores, cuando hay 1, 2, 3, 4, 5 o más componentes, n componentes. Lo mismo con el segundo vector, ambas deben ser iguales, deben tener la misma dimensión, el mismo orden, deben tener la misma dimensión, ¿sí? Y la suma se va a realizar componente a componente. Primero con el primero, segundo con el segundo, tercero con el tercero. Después hemos visto el producto de un escalar por un vector. Puede ser C, puede ser K, un escalar. Este escalar va a definir muchas veces el tamaño del vector, lo que viene a ser la longitud del vector. Entonces, ¿cómo va a operar esta? Si tenemos un escalar C por el vector A, entonces este escalar se va a distribuir a cada componente del vector. Vamos a tener el escalar por el primer componente, el escalar por el segundo y el escalar por el tercero. De esa forma vamos a poder trabajar con ejercicios ahora. Bien, entonces tenemos como ejercicio número 1, nos dice sean los vectores A, que tiene componentes menos 1, 3, 5, B, 4, 8, 16, hallar toda esta expresión. 3, por ejemplo, es un escalar que está multiplicando esta operación, 6 también, 2 también. Entonces, podemos ir trabajando por partes, ¿sí? A ratos hacerlo todo de golpe se hace un poco complejo, ya dependiendo el uso y la frecuencia de solución, también uno se va haciendo más diestro en la resolución, ¿no? Entonces podemos ir trabajando por partes. Primero voy a trabajar por acá. Entonces digo, esto va a ser B, vector B, menos 2 veces el vector A. Esto va a ser igual a ¿qué? El vector B es 4, 8, 16. Menos 2. 2, ¿qué viene a ser? 2 es un escalar. Vamos a colocar con otro color. 2 es un escalar, ¿no? Entonces tenemos 2 por el vector A. El vector A es negativo 1, 3 y 5. Ya está. Igual, en el primer caso lo mantenemos, no hay mucho que hacer. Tenemos 4, 8 y 16. En el segundo caso tenemos el producto de un escalar por un vector. En este caso, el escalar va a entrar a multiplicar a cada componente del vector, ¿sí? Entonces vamos a tener por acá lo siguiente. Diríamos menos, paréntesis. Va a entrar solamente el número, el signo lo estoy manteniendo. Vamos a tener 2 por negativo 1, va a ser negativo 2. 2 por 3, 6 y 2 por 5, 10. Ahí está. Muy bien. Posteriormente podemos ya introducir el signo. Este negativo podemos introducir y voy a tener lo siguiente, miren.
va a ser 4, 8, 16. Este negativo lo voy a introducir, ¿sí? Entonces sería más, si quieren, ¿no? Directamente, más paréntesis. Esto con esto se va a hacer positivo 2, coma, esto con esto va a ser negativo 6, y esto con esto va a ser negativo 10. No hay problema si hubiese operado directamente, eso también ya es dependiendo del usuario, pero nosotros para hacerlo un poco ordenado, entonces estamos introduciendo el signo al vector. No se olviden que este signo trabajaría como si fuese también un escalar negativo 1, ¿no? Entonces no hay problema. Finalmente esto va a ser suma, y la suma ya sabemos cómo es componente a componente. Tendríamos 4 más 2, ¿sí? Coma, 8 menos 6, coma, 16 menos 10. Entonces, el vector B menos 2 veces el vector A, el vector B menos 2 veces el vector A, va a ser igual a ¿qué? 4 más 2, 6, 8 menos 6, 2, y 16 menos 10, 6. Ahí está. Entonces, no hay más que operar en esta parte. Ahora, miren, nos dice, esta operación que hemos realizado, b menos 2a, el vector b menos 2 veces el vector a, está multiplicado por 3. Entonces voy a tener lo siguiente, puedo decir punto y coma, 3 por el vector b menos 2a que hemos hallado, y esto sería 3 por este resultado. 6, 2 y 6. Concluyendo que esto nos va a dar igual a ¿cuánto? Entonces vamos a tener otra vez escalar por un vector. El escalar se va a distribuir a cada componente del vector y esto va a ser para el primer caso 3 por 6, 18. Para el segundo 3 por 2, 6. Y para el tercero lo propio, 3 por 6, 18. Ahí está. Y eso vendría a ser esta primera parte. Esa primera parte. Bien, vamos con esta segunda parte. Nos dice 6 veces a menos 2b. 6 veces a menos 2b. Entonces vamos a tener 6 veces el vector a. Permítanme hacer acá lo siguiente para que se note mucho mejor. 6 veces el vector a menos 2 veces el vector b. 6 veces el vector a menos 2 veces el vector b. Ambos vectores están afectados por un escalar. Entonces vamos a tener igual 6 por el vector a. El vector a está acá, es menos 1, 3, 5. Menos 2 veces el vector b. El vector b es 4, 8, 16. Ahí está. Entonces, operando, ¿qué vamos a tener por acá? Esto va a ser igual escalar por todo el vector. El escalar entra a multiplicar a cada componente del vector. Vamos a tener 6 por negativo 1, negativo 6, 6 por 3, 18, 6 por 5, 30. Por acá puedo hacer algo similar como hace rato. Puedo mantener el signo positivo fuera y voy a tener más paréntesis menos 2 por 4 menos 8 menos 2 por 8 menos 16 menos 2 por 16 menos 32.
Ahí está. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? 6 veces el vector A menos 2 veces el vector B igual. Operamos. Esto es una suma. La suma es componente a componente. Entonces vamos a tener menos 6, menos 8, coma 18 menos 16, coma 30 menos 32. Ahí está. Simplificamos y sería menos 6 menos 8 menos 14. ¿Sí? Menos 6 menos 8 menos 14, coma 18 menos 16 va a ser 2 positivo, 30 menos 32 negativo 2. Entonces ya tenemos esta parte, ya tenemos también esta, y lo que queda simplemente es unir. Unir para encontrar el resultado final, que nos dice 3 veces el vector B menos 2 veces el vector A, ¿sí? Esta parte, más 6 veces el vector A menos 2 veces el vector B. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual, todo esto, toda esta parte ya hemos hallado, es 18, 6, 18. Muy bien, esta segunda parte, 6A menos 2B, toda esta parte, aquí está, la hemos hallado, es positivo más negativo 14, 2, negativo menos 2. Finalmente el resultado va a ser ¿cuánto? Paréntesis, miembro a miembro o componente a componente si quieren. 18 menos 14, 4. 6 más 2, 8. 18 menos 2, 16. Y esa sería la operación que nos estarían pidiendo para este caso, ¿no? Esto sería el resultado, ¿no? Eso sería todo esto. Muy bien, vamos con la segunda. Tiene una estructura similar. Nos dice, sean los vectores E de componentes 3, 1, negativo 2, el vector F de componentes 0, 4 y 1, encontrar estas relaciones. Podemos ir por partes nuevamente. Vamos a encontrar primero esta. 2 veces el vector E. 2 veces el vector E. El vector E tiene componentes 3, 1, negativo 2. Este es un escalar. Multiplicamos a cada componente del vector, a cada miembro del vector. Sería 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 2 por menos 2, negativo 4. Y ya tenemos esa parte. Ahora podemos hallar esta otra parte, que es E menos 2F. Entonces tendríamos vector E menos 2F va a ser igual el vector E, que es 3, 1, negativo 2, menos 2. 2 es un escalar. 2 es un escalar por el vector F. El vector F es 0, 4 y 1. Igual, acá no hay mucho que hacer. Copiamos 3, 1, negativo 2. Esto es un escalar. Negativo 2 va a empezar a distribuirse entre cada componente del vector. Dejamos acá el positivo y vamos a tener menos 2 por 0, 0, coma, negativo 2 por 4, negativo 8, coma, negativo 2 por 1, negativo 2. Ahí está. Ahora la suma se hace sencilla, entonces vamos a tener vector E, menos 2 veces el vector F, igual, paréntesis, 3 más 0 va a ser 3, 1, negativo 8 va a ser negativo 7,
negativo 2 más negativo 2, negativo 4. Ya está, ya tenemos esta parte verde. Lo que vamos a hacer es ahora multiplicarle por el escalar 3. Vamos a tener 3 por el vector E menos 2 veces el vector F. ¿Y eso va a ser igual a qué? Va a ser igual a 3 por todo esto que hemos calculado, que sería 3, menos 7, menos 4. El escalar se va a distribuir a cada componente del vector. Vamos a tener paréntesis. 3 por 3, 9. 3 por menos 7, menos 21. 3 por menos 4, negativo 12. Ahí está, ya tenemos todo esto ahora sí. Entonces lo que queda es ahora simplemente unir las dos con la suma. Tendríamos 2 veces el vector E más 3 veces el vector E menos 2E. Igual, 2E ya está acá, es 6, 2, menos 4. Es este de acá. 3 veces E menos 2F es el que acabamos de calcular, entonces sería aquí más 9, menos 21, negativo 12. Unimos, esto va a ser componente a componente y vamos a tener 6 más 9, esto va a ser 15. 2 menos 21 va a ser negativo 19, negativo 4, negativo 12, negativo 16. Ya tenemos toda la operación realizada, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar la definición de suma de vectores componente a componente y el producto de un escalar por un vector. Hemos combinado inclusive ambas y obviamente hay que hacerlo con un poco de orden y mucho cuidado respecto a las operaciones aritméticas. Bien, vamos con otras definiciones de álgebra vectorial. Para eso vamos a requerir un espacio adicional. Vamos por ahí, por favor.